¿Se está viendo la diapositiva? Sí, se ve. Dele clic ahí en ocultar. Ahí está mejor. Le damos en ocultar y ahí permanecemos en espera un ratito más, ¿ya? Ok. Las clases, espero que hayan tenido buenas fiestas de fin de año y bueno, empezar el nuevo año con pie derecho y siempre cuidando sobre todo la salud, ¿no? En esta época que nos está tocando vivir. Continuando con el avance, tenemos ahora ya la unidad 5 en la cual vamos a analizar la capa de red, que de acuerdo al modelo OSI viene a ser la capa 3 del modelo OSI, la capa de red, cuyas principales funciones son las de enrutamiento y direccionamiento. Bueno, algunos autores también le incluyen lo que es encapsulamiento y desencapsulamiento. Pero como esas dos funciones anteriores ya las hemos analizado, ya las sabemos, además es bastante simple. En esta unidad, la unidad 5, capa de red del modelo OSI, vamos a centrarnos netamente en esas dos funciones principales. Primero, en la parte de direccionamiento y posteriormente, en la segunda parte de esta unidad, vamos a analizar lo que es enrutamiento. Cuando hablamos de direccionamiento, obviamente antes de entrar en las funciones principales de direccionamiento y enrutamiento, vamos a ver también cómo es que funciona la capa 3, ¿no? Su formas de cómo se envía la información, ya sea a través del circuito virtual o datagrama, por ejemplo. Vamos a entender de qué se trata justamente eso. Y luego ya vamos a hablar de la parte de lo que es direccionamiento, como les estaba diciendo, en la cual analizamos lo que es ya el manejo de direcciones lógicas. Porque hasta este punto nosotros conocemos lo que son las direcciones físicas. Recordarán ustedes las direcciones MAC que viene grabada en cada una de las capas de las tarjetas de red de los dispositivos. En este caso vamos a analizar lo que son las direcciones lógicas, propiamente conocidas como direcciones IP. Perdón por el ruido de fondo, estoy en un ambiente exterior por temas de calor, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, vamos a dejar que sea el grupo quien nos explique la parte de direccionamiento en primera instancia y ya en la segunda parte vamos a ver enrutamiento. Grupo 5 puede comenzar, por favor. Ok, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Bueno, nosotros vamos a hablarle de la capa de red modelo OSI. Somos el grupo 5. Los integrantes de este grupo son Montenegro Rivero Domingo, mi persona, y Montaño Aníbal Andrés. Entre los temas que vamos a estar tocando, vamos a dar una introducción de lo que es la capa 3 del modelo OSI. También vamos a hablar de direccionamiento IP, subnetting o supernetting, el Network Address Translation, enrutamiento y los routers, ¿no? Bueno, yo voy a comenzar hablando de una pequeña introducción de lo que es la capa de red. La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Si se desea recordar la capa 3 en la menor cantidad de palabras posible, piense en una selección de ruta y direccionamiento, que como explicaba el ingeniero hace rato. Eso es lo que más define a la capa 3, ¿no? La función de la capa red, la función principal en sí sería transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que lo usa a través de varias redes separadas, si es que fuera necesario, ¿no? Para cumplir esta función, más detalladamente serían 4 las funciones que cumple, que serían la de direccionamiento, enrutamiento, encapsulamiento y desencapsulamiento. La primera sería la de direccionamiento, ¿no? La capa de red debe proveer un mecanismo para direccionar estos dispositivos finales. Si la sección individual de estos datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener también una dirección única. En una red, cuando se agrega esta dirección a un dispositivo,
el dispositivo se lo denomina host. Miles de millones de estas partes de información viajan de una red a otra. Es muy importante que cada parte de los datos contenga suficiente información e identificación para saber de dónde viene y hacia dónde va. Ese sería un pequeño concepto de direccionamiento. Vamos con enrutamiento. La capa red también debe proveer los servicios para dirigir los paquetes a un host destino. Los hosts de origen y host destino no siempre están conectados en una misma red, como vemos aquí en el gráfico. A lo largo o así que se tienen que recorrer muchas veces distintas redes. A lo largo de la ruta que se traza, que esa sería la función de enrutamiento, cada paquete debe ser guiado a través de la red para que llegue a su destino final. Los dispositivos intermedios que conectan las redes son los routers. Los dispositivos que conectan la red son los routers, ¿no? Este proceso que se realiza, digamos, que envían los paquetes desde una red a otra mediante los routers, esto se le llama enrutamiento. Durante el enrutamiento a través de la internet, el paquete puede recorrer muchos dispositivos intermedios, como lo mencionaba. A cada ruta que toma un paquete para llegar al próximo dispositivo se le llama salto. A medida que el paquete es enviado, su contenido permanece intacto desde que sale hasta que llega al dispositivo destino. Encapsulamiento. En encapsulamiento, más que todo, como ya lo hemos visto también en anteriores temas, es rodear básicamente los datos, como lo vemos acá en el gráfico, de un conjunto de información la cual nos va a servir para transportarlos desde un host origen hasta el destino, ¿no? Hasta donde se quiere enviar, ¿ya? Aquí vemos las distintas capas de aplicación, transporte, internet, y vemos que los datos cada vez se van rellenando con distinta información para poder ser enviada a través de los routers, ¿no? Mediante este enrutamiento. El encapsulamiento sería el mismo proceso pero inverso, ¿no? Una vez cuando llega ya al dispositivo de destino, lo tenemos encapsulado, como se dice, se empieza a obtener el dato que queríamos enviar, ¿no? Pasando otra vez por las distintas capas en el proceso inverso. Eso sería el encapsulamiento. Eso sería, dicho en pocas palabras, entonces lo que son las 4 funciones principales de lo que es la capa de red. Permítame, Luis, por favor, pongamos una diapositiva de direccionamiento para hacer una pequeña recapitulación, aclarar algunos conceptitos más para que quede bien claro para todos los compañeros, concretamente a nivel conceptual de qué se trata cada una de estas funciones. Muy bien, lo que ha dicho es preciso, pero seguramente también habrán algunas dudas, como decir, en anterior semestre me han preguntado, ingeniero, ¿y por qué tendríamos que utilizar este tipo de direcciones si los dispositivos ya traen una dirección física? Lo que pasa es que esas direcciones no son tan manejables, esas ya están grabadas, ya están preestablecidas, ya están establecidas, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, estas direcciones lógicas son asignables. Nos permite a nosotros como administradores de red, las direcciones lógicas o las direcciones IP, como se conocen, poder crear asignaciones ya sea de modo estático o de modo dinámico. Podemos nosotros configurar toda una red, administrar toda una red y poder tener un buen control gracias a la estructura que nosotros como administradores de red podemos jugar, por así decirlo, con este conjunto de direcciones lógicas. Entonces, puedo yo, por ejemplo, asignar un determinado número a una computadora de manera estática y siempre que encienda, apague. Igual a encender esa computadora, como es estática, va a tener ese mismo número. Ese es un tipo de asignación de IP que más adelante lo vamos a ver. Otro tipo de asignación es la asignación dinámica, que va a ser el dispositivo conmutador que se va a encargar que cada vez que se prenda una red de computadora, se lo va a asignar aleatoriamente cualquier número y la red igual va a funcionar. En ese caso, tiene también sus ventajas y sus desventajas, como lo vamos a ver en la parte ya de direccionamiento IP. Además de eso, cuando hablamos de la parte de direccionamiento, no solamente nos sirve para poder administrar una red local. El hecho de poder trabajar con direccionamiento, en este caso direccionamiento IP, IPv4, como la que estamos viendo en pantalla, es la versión 4, la que estamos acostumbrados a utilizar, nos permite también conectar a la red internet.
permite salir a la red de redes, por así decirlo, no solamente a nivel local. Existe un rango determinado que está establecido, que está reservado para que se pueda utilizar de manera que una red local pueda salir a la red internet. Existen ciertos rangos que también lo vamos a ver más adelante. Y gracias a esto del manejo de direccionamiento, gracias a la capa 3 que maneja direccionamiento lógico, gracias a la IP, siendo bastante redundante para que se nos quede, es que nos permite a nosotros trabajar tanto administrando una red local como también administrando la salida a una red como es la internet. Eso en cuanto a direccionamiento, para que nos quede más claro lo que es el concepto de por qué se habla de direccionamiento en la capa 3. Esa es una de sus principales funciones. El direccionamiento, el manejo de direccionamiento también nos permite crear conjuntos de host, así se le llama a cada computadora a nivel de administración de redes host. Esto de direccionamiento nos permite crear conjuntos de host. Eso se conoce como VLANs, Virtual Local Area Network. Nos permite crear conjuntos de redes agrupadas a nivel lógico. Puede ser que físicamente estén en un mismo lugar, puede ser que todo ese conjunto de computadoras se encuentre en un mismo edificio, pero nosotros, los administradores de red, gracias a lo que es el manejo de direccionamiento, hacemos la configuración de los dispositivos conmutadores, capa 3, y podemos nosotros crear pequeños conjuntos lógicos, de tal manera de que están físicamente en un mismo lugar, en un mismo edificio, como les decía, pero a nivel lógico, solamente los que están dentro de estos subconjuntos pueden verse entre ellos. Eso se conoce, como les dije, como VLANs. Y así también se puede hacer un sinfín de configuraciones, ¿no? Las ACL, etcétera, etcétera, que eso ya lo vamos a ver en redes. Eso en cuanto a direccionamiento, compañeros. ¿Alguna pregunta? Bien. Si ustedes se fijan ahí en la línea de seguimiento de los subtítulos más adelante, cuando hablamos de direccionamiento, vamos a ver también lo que es subnetting y supernet. Son métodos que nos permiten poder crear justamente estas agrupaciones que lo comentaba a nivel lógico, a nivel de redes IP. Nos permite segmentar las redes en pequeños grupos, en pequeñas subredes, de tal manera de que vamos a optimizar lo que es el ancho de banda incluso de una red. Y Supernet, que es el proceso inverso, eso lo vamos a ver. Network Address Translation es la traducción de redes IP para poder salir de una red local a una red pública, a la red de Internet. Eso en cuanto a direccionamiento. Ahora, cuando hablamos de enrutamiento, denle de siguiente, por favor. Cuando hablamos de enrutamiento, aquí estamos hablando concretamente de cómo funcionan estos dispositivos que son los routers. Un router, recuerden ustedes, creo que ya alguna vez lo comentamos, un router es una computadora. ¿Por qué? Porque tiene procesador y tiene memoria. Además, el router tiene su propio sistema operativo. Este es un dispositivo de función específica. Su función específica es justamente el manejo y administración de redes de computadoras. Estos routers internamente son muy configurables gracias al sistema operativo que tienen. Son computadoras que se pueden configurar. Bueno, digo computadora porque a nivel conceptual, como les dije, tiene procesador y memoria, pero en realidad son dispositivos computadores que nos permite configurarlo de tal manera de que puedo yo establecer por dónde va a viajar la información, o puedo yo activar, configurar a estos routers, a todo el conjunto de mi red, configurarlos de tal manera de que sean ellos los que tomen las decisiones por dónde va a viajar la información. La información puede ser que estos routers tomen las decisiones automáticamente, tomando en cuenta la ruta más corta, por ejemplo. Ese sería un criterio. Otro criterio sería de que no tome en cuenta la ruta más corta, sino que tome en cuenta la ruta más rápida. Entonces, son diversos algoritmos que residen en los routers. Nosotros como administradores de redes podemos configurar para que automáticamente estos dispositivos, en base a ciertos criterios que nosotros le configuremos, que yo determine qué tipo de algoritmo va a utilizar y puedan tomar decisiones de tal manera de que la información viaje de la forma que yo como administrador de red lo configure. Así también puedo configurarlo de manera estática, sin tomar en cuenta ningún algoritmo. Simplemente yo como administrador de red configuro el conjunto de routers para decirle, bueno, la información va a viajar por este camino y solamente por este camino. También existe ese tipo de enrutamiento. Entonces, cuando hablamos de enrutamiento, estamos hablando básicamente de la configuración
de estos dispositivos. Si es estático, va a ir por donde lo configuremos. Si es de enrutamiento dinámico, va a tomar en cuenta y va a activar lo que son los algoritmos de enrutamiento. Eso en cuanto a enrutamiento. Los dispositivos que funcionan a nivel capa 3, que seguramente van a escuchar, incluso a nivel comercial, cuando ustedes van al Chiribano o a alguna empresa, ustedes como administradores de red van a decir, bueno, yo quiero un dispositivo capa 3. Cuando le digan eso, entonces ustedes inmediatamente tienen que entender de que se trata de un router. El router es el dispositivo capa 3. Existen dispositivos híbridos. Actualmente encontramos ya dispositivos híbridos. Años antes era marcada la diferencia. El dispositivo 3 era router y nada más que router. Actualmente encontramos router inalámbricos que funcionan a nivel capa 2 y capa 3. Nos permite configurar lo que son las direcciones, por ejemplo, filtrado de redes MAC, como también redes lógicas, que son las redes IP. Existen ya híbridos que funcionan, le llaman switch capa 3, justamente ese es su nombre comercial. También sirve, también funciona a nivel de capa 3, también maneja las funciones de direccionamiento que anteriormente mencionamos. Cuando nosotros vemos a nivel gráfico una nube, vemos una red y al medio una nube, nosotros sabemos que se trata de Internet, ¿verdad? Pero, ¿qué contiene dentro de esa nube? Esa nube que dice Internet, creo que vi un grafiquito por aquí, no sé, Luis, por favor, si me ponen ese grafiquito donde aparece una nube al medio. Por favor, al anterior, por ahí había uno. Ahí, por ejemplo, ahí. Tenemos dos redes locales y al medio tenemos una nube. Esa nube representa Internet. Estamos acostumbrados, lo hemos visto muchas veces. ¿Qué contiene esa nube adentro? Nosotros como administradores de red tenemos que saber qué contiene esa nube adentro. ¿Alguien sabe? Bueno, ahora lo van a saber y es importante saberlo eso. Esa nube lo que contiene adentro es un conjunto de routers justamente. Está representado por una nube porque eso funciona a nivel de Internet. Eso no está bajo control de un administrador de red, sino que eso ya está bajo otros controles externos. Pero propiamente dicho, si nosotros como administradores de red tenemos que saber que esa nube está compuesta por routers. Y esos routers aplican los algoritmos de enrutamiento. Eso es esa nube compuesta de todos esos routers, determinan cuál es la ruta más corta, determinan cuál es la ruta más óptima, aplican los algoritmos de enrutamiento y permiten la entrega desde un punto a otro punto totalmente remoto, totalmente distante a nivel global. Gracias a estos algoritmos podemos nosotros enviar la información de un punto a otro punto geográficamente lejano, ¿no? Geográficamente lejano. De eso se tratan los routers. Entonces, nosotros cuando estudiemos la parte de enrutamiento vamos a entender propiamente cómo funciona el envío de información dentro de esto. Bien, la siguiente función, para recapitular ya rápidamente, dice es encapsulamiento. Encapsulamiento y desencapsulamiento, algunos autores estas dos funciones la ponen dentro de lo que es la capa 3 y está correcto, está dentro de lo que es capa 3 porque es aquí donde ya se empieza a poner encabezados a los pequeños segmentos que vienen de la información generada por el usuario. Recuerden ustedes que en un principio dijimos que la información no viaja tal como la introducimos una red así completa, no viaja, sino que se segmenta, se crean pequeños pedazos de esa información y cada pedacito se le agrega un encabezado. A nivel de capa 3 estamos hablando de segmentos en la cual van los datos, como vemos en el gráfico, los datos siempre van a estar ahí. Pero a nivel de red, esos datos permanecen, pero la red necesita poder tener identificadores. Y por eso es que a cada una de las capas le agrega su encabezado. La capa 3 se llama segmento y le agrega la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Luego baja a la capa 2, como ya hemos visto, y ya eso pasa a llamarse datagrama. Ese conjunto que viene de la capa 3 baja a la capa 2, contiene los datos, contiene también encapsulado la IP de origen, la IP de destino que viene en la capa 3, pero en la capa 2 se le agregan los encabezados de nivel de capa de enlace de datos, que recuerden ustedes se llaman trap. Bueno, y así sucesivamente. Eso es lo que ya vimos, no vamos a perder más tiempo en lo que es encapsulamiento y posteriormente desencapsulamiento, que es el proceso inverso para poder entregar la información al usuario final. ¿Alguna pregunta, compañeros?
Muy bien, continúe, por favor, Luis. Ok. Bueno, los tipos de servicios que podemos encontrar serían dos, que serían los servicios orientados a la conexión, donde solo el primer paquete de cada mensaje debe llevar la dirección destino, y los no orientados a la conexión, donde cada paquete debe llevar la dirección destino y cada uno de los nodos de la red decide el camino que va a seguir. Vamos a hablar un poco de los servicios no orientados a la conexión, donde nos indica que cada paquete debe llevar, como ya había indicado, cada paquete debe llegar la dirección destino y cada uno de los nodos de la red decide qué camino va a elegir. En esto no vamos a mucho, vamos a verlo orientados a la conexión. Hay dos formas en las que el nivel de la red puede funcionar internamente, pero independientemente de que la red funcione internamente con datagramas o circuitos virtuales. Estas serían las dos formas en las que trabajan los servicios orientados a la conexión. Vamos a hablar de los circuitos virtuales. Los circuitos virtuales es un sistema de comunicación por el cual los datos de un usuario origen puede ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicación real durante un cierto periodo de tiempo, pero en el que la comunicación es transparente para el usuario. Un ejemplo de un protocolo que de circuitos virtuales es el TCP, ¿no? El protocolo de control de transmisión, que es el que más se utiliza, donde se decide el circuito y envían los datos. El otro, el que vamos a ver, sería el datagrama. Es la unidad básica a través de la cual pueden transferirse todos los datos recogidos en la red. Dentro de esta, las IP son las unidades principales que transmiten dicha información. Por tanto, podemos decir que el datagrama es aquel paquete de datos mínimo que una red puede tener para llevar a cabo este proceso. Como vemos acá, los datagramas, como explicaba también el ingeniero, los datos se dividen en distintos datagramas, ¿no? Y cada uno elige la ruta que va a seguir. Pueden tomar rutas distintas, ¿ya? Y los datos llevan desordenados. A eso se refiere con los datagramas. Aquí vemos los campos que está dividido en dos, el datagrama, que sería la sección de los datos y la cabecera, ¿ya? Y la cabecera tiene un conjunto de campos en los que cada uno tiene una información específica. Por ejemplo, este primero, que sería la versión del protocolo que se está usando, puede ser hiperversión 4 o 6. Siguiente sería la longitud del encabezado, muestra qué tan largo es todo el encabezado. Normalmente para hiperversión 4 es de 20 bytes. El tipo de servicio, que se usa también para especificar la calidad del servicio o la tecnología QoS que se utiliza. Que estos servicios son los que se utilizan para la toma de decisiones sobre qué datagrama es más importante. En este campo acá. Seguidamente tiene la longitud total, que es la longitud total del datagrama. El campo de identificación, que es uno de los más importantes, que se utiliza para agrupar mensajes. En sí se usa para agrupar mensajes, pero la función principal que tiene este campo es que cuando el datagrama se fragmenta, por no poder almacenar la información en uno solo, todos los que tienen el mismo valor en este campo avisan que son parte de una misma transmisión. O sea, para volver a unirlo. Este es el campo identificador. El siguiente es el campo de bandera, que nos indica si un datagrama se puede fragmentar. Después el de desplazamiento, que contiene valores utilizados por el extremo del receptor para tomar todas las partes de un paquete fragmentado y unirlos en el orden correcto. El tiempo de vida, sería este de aquí, el TTL, que nos indica cuántos saltos de router tiene que dar antes de ser desechado, porque puede ocurrir que entren los datagramas a un bucle, entonces tiene una cantidad de saltos que pueden dar, y cuando no se termina eso, se termina desechando. Más que todo para eso sería ese campo. Después el campo del protocolo, que nos da información sobre qué protocolo de la capa de
de transporte se está usando. Lo más utilizado serían el TCP o el UDP. Y después sería la suma, que sería un campo que igual va cambiando con el que igual va cambiando al igual que el TTL cuando salga. Y los últimos dos que serían la dirección de origen y de destino. Después también existe que es la parte opcional o también llamado padding, que es el que se utiliza para rellenar cuando el datagrama no rellena los 32 bits en este caso. Se rellena con esos ceros porque el datagrama tiene esa cantidad, ese tamaño. Hay un ratito, Luis, permítame complementar, por favor. Aquí, cuando Luis nos describía los campos, quiero aclarar la parte de protocolo. En esta parte se indica a la red qué tipo de protocolo de enrutamiento está utilizando. Puede ser el LIRP, el RIPv1, el RIPv2, etcétera. ¿Qué tipo de protocolo está utilizando la red, este paquete, ¿no? Esta transmisión? Para que la red sepa qué tipo de algoritmo se va a aplicar. En la parte de checksum lo que hace es revisar la integridad de los datos. Hace una comparativa en el sector y va a verificar si la información llegó completa o si alguno de los bits está dañado, y dependiendo del control de errores que esté utilizando, puede ser que pida le pida un envío o puede ser que haga una transmisión de datos. Dicho en pocas palabras, cuando hablamos de los servicios, entonces, de acuerdo a lo que Luis nos explicaba, entrándonos en los dos últimos, tenemos circuitos virtuales y datagramas. Aquí quiero que nos tengan diferencia. Recuerden ustedes que, bueno, como lo venimos diciendo desde un principio, la información que introduce el usuario no viaja 100% completo, se crean pequeños segmentos. Eso lo tenemos claro. Entonces, dependiendo de la configuración que haga el administrador de red, voy a darle una diapositiva anterior, por favor. Dependiendo de la configuración que haga el administrador de red, esta nube o este conjunto de routers va a tomar la decisión por dónde va a ir la información. Yo puedo hacer una configuración para hacer de que toda la información vaya a través de un solo camino y siempre todos los paquetitos que se segmentaron vayan siempre por el mismo camino. Eso se llaman circuitos virtuales. Asegura al administrador de red cuál es la ruta, permite hacer un mejor seguimiento, un mejor control sobre cómo se está llevando a cabo la transmisión de datos en ese circuito virtual, porque va a saber por dónde es el camino, está configurado y va a ir siempre por esa ruta, por una especie de túnel, ¿no? Circuitos virtuales. Sin embargo, existe otra forma de enviar la información, que ya no sería configurándola, ya no sería estableciendo por dónde va a ir toda la información. Y esa forma se llama datagrama. Dale siguiente, por favor, Luis. En los datagramas lo que hace el usuario es enviar la información, pero no sabe por dónde va a ir, no está configurada un camino o una ruta específica. Entonces, cada uno de estos routers seguramente, fíjense ahí, tenemos varios segmentos. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos seis datagramas, por ejemplo, 6 segmentitos. Que si sumamos todos esos 6 segmentos, compone lo que es la información completa que el usuario está enviando, pero no va a ir la información completa. Estos segmentitos, al ser un envío tipo datagrama, cada uno de estos segmentitos va a tomar una ruta diferente, en base a lo que el router determine, en base al algoritmo de enrutamiento. Va a decir, bueno, ahora este enlace está más rápido que te vas por acá, vos te vas ahora por acá, porque este enlace ahora está más rápido, o hubo un corte en tal ruta, te voy a enviar por acá. Entonces, en base al algoritmo de enrutamiento va a poder, va a realizar el envío de la información. No va a ir siempre por la misma ruta. El administrador de red no va a tener un control óptimo como lo es en el caso de los circuitos virtuales, ¿no? Pero tampoco se va a preocupar por hacer un seguimiento cuando se tratan de datos que no son plenamente importantes, no son tan confidenciales. Entonces puede hacer este tipo de información, como por ejemplo la información que nosotros consumimos de internet, esto para aplicaciones de conexiones locales de internet para los hogares, para tipos de información de ocio, etcétera. No, esto no nos interesa por dónde va la información. Con que nos llegue no es suficiente. Al usuario final no nos interesa, tal vez, ¿no? Algunas empresas puede ser que lo utilicen, pero si es una empresa que es muy estricta en su
En sus protocolos seguramente utilizará circuitos virtuales, pero datagrama, como le digo, es de esa forma que viaja la información y finalmente se vuelve a encapsular en el receptor. Entonces, cada uno de estos datagramas tiene uno de esos campos, donde está ahí justamente el puntero en pantalla, dice protocolo, sería que va a determinar qué protocolo para decir cómo va a tomar la decisión cada uno de estos routers para decir por dónde va a ir información. Esa es la diferencia entre circuitos virtuales y datagrama, que hablando ya a nivel de protocolos de enrutamiento, esto mismo, pero ya hablando a nivel de protocolos de enrutamiento, lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad cuando hablemos de enrutamiento. Pero es importante que se entienda esto porque nos va a ayudar a entender cuando hablemos ya de enrutamiento y los protocolos de enrutamiento. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya, Luis, continúe, por favor. Ok. Bueno, vamos a pasar a lo que es el tema de direccionamiento IP, dando un pequeño concepto. El identificador, la dirección IP es el identificador de cada host dentro de su red de redes. Cada host conectado a una red tiene una dirección IP asignada, la cual debe ser distinta a todas las demás direcciones que están vigentes en ese momento, en el conjunto de redes visibles por el host. En el caso de Internet no puede haber dos ordenadores con dos direcciones IP públicas, que vamos a hablar ahorita de la clase IP, iguales. La clasificación de la dirección IP. Se puede clasificar de acuerdo a las siguientes características, que serían por el ámbito, por asignación, o una combinación de ambas, que sería por ámbito con asignación. Vamos a hablar de las primeras, que serían por ámbito. Los dos tipos de IP que serían las IP públicas y las privadas. Las IP públicas son las que son visibles en Internet, y las IP privadas serían las que se utilizan para identificar equipos o dispositivos dentro de una red doméstica o una red privada. Tienen su diferencia, como vemos acá. Esto sería una IP privada y esto sería una IP pública. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. La siguiente clasificación sería IP por asignación, que serían las IP dinámicas y las estáticas. Las IP dinámicas son las que son asignadas mediante un servidor de HCP, o sea, se asignan cuando el equipo se conecta, no tiene una IP fija, eso significa. Y la IP estática sería que es permanente a un host, no importa, se puede conectar y volver a conectar y la IP va a seguir siendo la misma, y se tiene que cambiar obviamente manualmente. Aquí hay que tener cuidado porque no pueden haber dos, como dije antes, dos equipos con una misma dirección. Y la tercera clasificación sería la IP por ámbito con asignación, que sería una combinación de ambas, ¿no? Que de aquí vendrían la IP pública dinámica. Este tipo de dirección IP va cambiando cada vez que el dispositivo establece una conexión a Internet. Y la IP pública estática, en este caso la dirección IP asignada a un dispositivo será de por vida, es decir, siempre será la misma, no se cambiará nunca. Y las otras serían las IP privada, estática, dinámica. Privada dinámica sería que va cambiando, igual que la anterior, pero solo estas IP serían para el tema de redes privadas, ¿no? Y las estáticas serían direcciones fijas. Ahí un ratito vamos a agregar información para que quede bien clara estos puntos. Vamos por ámbito, por favor. A ver. Tenemos por ámbito y por asignación. La IP por ámbito, la IP pública y la IP privada. Cuando hablamos de la IP pública, estamos hablando de las IP, direcciones IP que se manejan para conexiones a Internet. Estas direcciones IP públicas no pueden ser utilizadas a nivel local, están reservadas solamente para uso de dominio público, para uso de conexión a Internet. Cuando hablamos de IP privada, estamos hablando de otro rango de IPs, tienen la misma forma, está compuesta por 4 objetos, pero son rangos que están netamente reservados para el uso de redes locales. Estas IP las IP privadas son designadas por un administrador de red, por un ingeniero de red, puede establecer, ya sea a nivel estático o dinámico, dentro de una red local, la asignación de
IP, por eso son privadas, no pueden verse de internet. Si, por ejemplo, yo desde mi computadora hago un ping a una IP de su red, de su casa de ustedes, yo no voy a poder verla, porque es una IP privada que está dentro de su red local de cada uno. Sin embargo, si yo hago ping a una IP pública, entro aquí al terminal de mi computadora, consola, dependiendo del sistema operativo, y escribo ahí ping, por ejemplo, ping 8.8.8.8, esa es la IP de Google, por ejemplo, le doy enter. Estoy haciendo ping a la IP pública de ese servidor de Google. Esas IP sí son públicas, esas IP sí son visibles en Internet. Si yo tengo salida a Internet de mi casa, dentro de ese ámbito público, puedo ver esa IP pública. Entonces, son rangos determinados de IP que se pueden utilizar tanto para Internet, a nivel público, como vemos en el gráfico, hay IP pública, o tanto a nivel privado para redes locales, como vemos en el gráfico, IP privada. Ahora, las IP privadas son designadas por administrador de red, eso comentábamos. Sin embargo, las IP públicas no son designadas por un administrador de red o por alguien que esté configurando una red local. Por ejemplo, yo tengo mi red local y quiero asignar una IP pública, no puedo, tendría que primero contratar un servicio para que el proveedor de servicio de Internet ISP, Internet Service Provider, me provea una red IP pública. Si es para mi casa, no me interesa contratar una IP pública. La que me asignen a nivel automático me sirve. Pero si soy una empresa que quiero una IP pública porque quiero salir a Internet, tengo un servidor que cada vez que alguien de afuera introduzca la dirección IP a mi servidor, siempre va a ser la misma dirección IP, luego te voy a explicar por qué soy redundante en esto de la misma dirección IP. Desde afuera puede acceder a mi servidor, entonces yo tengo que contratar a un ISP, a un Internet Service Provider, que me asigne una IP pública. Entonces, eso me permite poner mi servidor ya no a nivel local, sino que me permite ponerlo en Internet, ya sea un servidor web, ya sea un servidor de aplicaciones, bueno, y cualquier tipo de servidor que podamos querer poner en Internet, ¿no? Puede ser un servidor de archivos de datos a nivel empresarial que esté debidamente encriptado, debidamente configurado para que no cualquiera acceda, y desde mi sucursal de La Paz puedan acceder a esa IP aquí en Santa Cruz, no habría ningún problema, pueden acceder a una IP pública debidamente configurada. Ahora, cuando hablamos de la IP por asignación, este tipo de IPs, aquí vemos en el gráfico la IP dinámica y la IP estática. Las IP estáticas son las IP que yo configuro manualmente, que yo voy computadora por computadora y le digo, bueno, esta va a ser por ejemplo, la que siempre acostumbramos a utilizar, 192.168.0. Esta es la 1, esta es la punto 2, la punto 3. El último octeto lo cambio. Más adelante ya vamos a analizar pero a nivel de asignación, entonces debo asignarle, si hablo a nivel estático, a cada uno de los hosts un número diferente. Que pertenezcan a la misma red, que los tres primeros octetos, si es clase 6, pertenezcan a la misma red, y un número diferente de últimos octetos a cada uno con un identificador único, que identifica a cada uno. Puedo hacerlo estáticamente, imagínense ustedes en un laboratorio, un café internet, voy y configuro. Esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5. Cuando termine la jornada, apago todos los dispositivos, apago la computadora, voy a descansar, al otro día vuelvo, enciendo todas las computadoras nuevamente, y todas las computadoras van a continuar teniendo la misma dirección IP. Enciendo mi servidor, imagínense, a ver, un buen ejemplo sería, por ejemplo, un café internet. La computadora central o el servidor de red va a saber que la computadora 2 es siempre la misma. La computadora 3 es siempre la misma, y desde el servidor central puedo yo activar el internet para que el cliente entre. Eso es gracias a que cada computadora tiene un IP específicamente establecida de manera estática. Entonces, este tipo de IP es muy... se puede llevar un buen control, sé siempre cuál va a ser ese número, cuál es ese computador, me va a ayudar, me va a permitir llevar un control.
Sin embargo, las direcciones IP dinámica, que es la que más se acostumbra a tener en casa con el país, es asignada mediante un servidor de HCP. Por ejemplo, enciendo los dispositivos, los equipos. Centrémonos en un laboratorio para que enfoquemos bien la idea. Entonces, el computador central o la computadora central servidor de web, por donde va a entrar toda la red, el servidor de web. Esta, al encenderse, va a disparar internamente dentro de la red, le va a disparar una IP a cada uno, por así decirlo. Le va a asignar una IP a cada cosa, aleatoriamente. Apagamos los equipos al otro día, vuelvo a encender al otro día las computadoras, y nuevamente se realiza esta designación dinámica. ¿Qué sucede con esto? Las computadoras no siempre van a tener la misma IP. ¿Cuál es la desventaja? No voy a tener un control estricto como lo hago en IP estática. Voy a tener, de hecho, esto lo aplicaría yo si no me interesa tener control sobre todos los cosas. Simplemente, automáticamente se asignan. Entonces, yo no me daría el trabajo de ir computadora por computadora. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de asignación de IP dinámica? Que como administrador de red, si es algo que no me interesa, no voy a tener mucho trabajo. Imagínense 150 computadoras ir una por una, y es algo que no me interese, entonces simplemente lo pongo automático y que se asigne la IP que le dé la gana. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? No va a ser trabajoso siempre y cuando no me interese el mayor control que me ofrece la asignación de IP estática. ¿Cuál es la ventaja de la IP estática? La IP de designación estática. La ventaja es que me permite tener mayor control. La desventaja podría ser eso, ¿no? De que me podría hacer trabajoso, imagínense 200 computadoras y tener que configurar todas esas. Y tal vez el control no es algo que te interese, ¿no? Por ejemplo, dentro de una red doméstica, en una casa, posiblemente no me interese una asignación IP estática. Que el enrutador o el servidor central, generalmente es el enrutador que nos ponen en las casas. A nivel doméstico, ella es la que designa y dispara aleatoriamente, y no nos interesa qué IP tiene cada dispositivo dentro de la casa, ¿no? Entonces, de esa manera, esa sería la ventaja de la IP dinámica, que es IP estática. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Dele siguiente, por favor, Luis. Ahora, existe lo que es la combinación entre IP pública dinámica y IP pública estática. También existe lo que es IP privada dinámica y IP privada estática. Cuando hablamos de IP pública dinámica, estamos hablando de dos conceptos que anteriormente vimos. Estamos hablando, al decir IP pública, ya estamos hablando de una IP que sale a Internet, ¿verdad? Y al ser dinámica, es una IP pública que sale a Internet y que es asignada de manera aleatoria. Este tipo de IP generalmente se utilizan en domicilio, a nivel doméstico, o tal vez alguna oficina que no le interese tener un servidor. Simplemente lo que le interesa al domicilio que se conecte a Internet es simplemente eso, salir a Internet. No le importa con cuál IP, porque para salir a Internet sí o sí necesitamos que el ISP nos asigne una dirección IP pública. Al ser dinámica, el ISP nos va a dar bueno, hoy día a este usuario le damos esta IP, bueno, de aquí a tantos días a este usuario le damos esta otra IP, y así sucesivamente. Entonces, al usuario local, al usuario doméstico, no le interesa con cuál IP está saliendo a Internet. Esa es la IP pública dinámica. Sin embargo, la IP pública estática es una IP pública que sale a Internet, pero que siempre va a ser la misma. Eso generalmente interesa en las empresas, como les comenté hace rato. Hay empresas que van a poner un servidor que esté brindando un servicio en Internet, ya sea web, ya sea un servidor de datos, por ejemplo, para que me interconecte una base de datos a nivel remota, por ejemplo. Entonces, para que desde un lugar remoto ingrese a mi servidor, es necesario que la IP sea siempre la misma. Porque si va a cambiar, yo no voy a saber qué IP va a ser mañana y tendría que configurar todo de nuevo porque no hace la misma. Tiene que ser la misma. Para eso necesito una IP pública estática. Este tipo de IP pública estática yo lo consigo a través de un ISP. Este tipo de IP tiene un costo. Si yo quiero para mi empresa una IP pública estática, para que siempre sea la misma,
y el proveedor de servicios de Internet no me la cambie, entonces yo le digo, señores, por favor, quiero contratar el servicio de IP pública estática, tiene un costo, tengo que pagar, ya sea mensual o a veces lo ponen como anual, y yo pago al ISP. Entonces, mi empresa va a tener una IP pública estática que va a permitir poner un servidor en Internet. Y cada vez que alguien ponga la IP pública estática que me asignaron desde cualquier lugar del mundo, va a poder acceder a mi servidor. Esa es la diferencia entre que es IP pública dinámica e IP pública estática. ¿Qué es un ISP? ¿Qué es un Internet Service Provider? ¿Qué es un proveedor de servicio de Internet? Justamente eso, son empresas que funcionan a nivel nacional generalmente. Digo generalmente porque a nivel local generalmente funcionan a nivel nacional en cada país, que permiten proveer justamente este tipo de servicios. Asignaciones de IP permiten proveer el acceso a Internet. Son empresas que el usuario paga para que nos permitan salir a Internet y nos conecten a la red internacional, que es la Internet. Y en Bolivia, ¿cuáles son los ISP? En Bolivia tenemos algunos ISP por mencionar. Está Intel, por ejemplo, es una empresa que provee servicios de Internet. Está, por ejemplo, Tigo, es otra. Está, ¿cuál es otra? Viva, por ejemplo. No, me parece que Viva no solamente telefonía. Está Access, es otra empresa que provee este tipo de servicios. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de ISP, Internet Service Provider, estamos hablando de este tipo de empresa y este tipo de servicio es el que proveen estas empresas. Si es IP pública dinámica, los ISP también nos los proveen, pero no nos cobran, porque es automático. Esto es algo que simplemente para acceder a Internet y ahí pagamos un paquete de acceso a Internet, no nos interesa qué IP nos van a dar. Ese caso sí o sí, un IP, pero va a ser dinámico. Y como le digo, la IP pública estática tiene un costo para una empresa que también va a tener bastante beneficio. Se utiliza muchísimo a nivel empresarial, más IP pública estática. Bueno, y si alguno de ustedes quisiera poner, por ejemplo, su propio servidor, poner su propia página web y que desde su propio servidor salga la información a Internet, pueden contratar este tipo de servicios, poner su servidor y de alguien de cualquier lugar del mundo va a acceder a su servidor. ¿No? Se puede, no es solamente para empresas. Si alguien de ustedes quisiera hacerlo, pueden hacer uso de este tipo de servicios. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Se entendió? Pregunten, compañeros. Son preguntas que tenemos que saber como estudiantes de la facultad y además preguntas que van a estar en el centro. ¿Alguna duda? Bien, continuamos ahora con lo que son las clases de direcciones IP. Ah, perdón, me estaba saltando, está la IP privada dinámica, ya hablamos de la pública, ¿no? Ahora faltan la IP privada dinámica y IP privada estática. Cuando hablamos de IP privada ya sabemos que son las que funcionan dentro de un entorno local, no salen a Internet, son las IP que están reservadas solamente para uso doméstico. Los ISP, este tipo de IP no las manejan los ISP, no está en su lista de ellos. Este tipo de IP solamente la manejamos quienes administramos redes locales. Generalmente, ya vamos a ver cuáles son los rangos, pero por ejemplo, las redes que comienzan con 192 son las redes reservadas para este tipo de IP. Habrán visto que casi en todos los lugares donde vamos 192.168.0. Entonces, ¿es por qué? Porque este tipo de IP me indica que es una IP que funciona en un entorno privado, en un entorno local. Puede ser de designación dinámica o designación estática, como el ejemplo que le di anteriormente, ¿no? A nivel dinámico, que yo lo pongo en mi servidor de red local, y cada vez que enciendo todas las computadoras, el servidor de red local, o la computadora central, si quieren, o a nivel doméstico puede ser que sea el enrutador que está de computadora central, sea el que me distribuya la IP a todas las computadoras de mi casa. Si es un access point, por ejemplo, el access point se va a encargar de disparar las IP o de asignar, por así decirlo, la IP de cada usuario que se vaya conectando. Imagínense en un aeropuerto, por ejemplo, un access point. El access point, uno se conecta a ese access point y ese access point me va a entregar una IP de manera dinámica. Como son usuarios que van de paso nomás, entonces de manera dinámica la IP y luego dentro de otro tiempo esa IP tal vez la usen un usuario. Es dinámico, es aleatorio. Sin embargo, la IP privada estática es lo que comentamos antes, ¿no? Que son designadas por un administrador de red y esa IP siempre va a ser la misma dentro del rango de IP privado. Eso sería la diferencia. Creo que está clarísimo, pero si tienen alguna duda, pregunten, por favor.
Luego tenemos las clases de dirección en IP. Ya, continúe, por favor. Las clases de direccionamiento IP son 5. Bueno, hay una clase más especial que sería la clase ABC, clase A, clase B, clase C, clase D y las direcciones especiales reservadas. Por ejemplo, se podría decir las direcciones IP. ¿Qué IP es esa? Es una IP clase A, dice. Generalmente la que utilizamos, la que comentaba la 192.168. ¿Qué clase de IP es esa? Le preguntarán. Estoy utilizando la clase la clase C. Ya vamos a ver por qué, pero las direcciones IP se clasifican en diferentes clases. Desde la A, la B y la C son las que se utilizan generalmente. La D y la E son reservadas. Vamos a ver más adelante. Continúe, por favor. Tenía un video de las clases de direccionamiento IP. Ahorita lo voy a poner. No lo saqué acá. No sé si se está escuchando, ingeniero. No, no se está escuchando. Dale al máximo. ¿No? Negativo. Lo explico hasta acá entonces nomás. A ver, dale el volumen, fíjate a ver si se puede. O con otro reproductor. Con el VLC generalmente funciona. ¿Ahora sí se está escuchando? No. Negativo. No se escucha, ¿no? Negativo. Acá nomás. Ya, expliquémoslo ahí nomás. Basémonos en los cuadritos, que están bien los cuadritos igual. Las clases de direccionamiento IP obviamente están divididas en dos, que serían las privadas y las públicas. En las clases privadas existirían tres clases: clase A, clase B y clase C. Sus rangos serían de la 10.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. La clase B sería de la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255. Y la clase C sería de la 192.168.0.0 hasta la 162.168.255.255, que esta es una de las direcciones que más se ve en general, ¿no? Que es la que más se utiliza. La clase C. Después, para las públicas, la clase A sería de la 0.0 hasta la 0.0.0.0 hasta la 126.255.255. Y así seguiría. La clase B de la 128.0.0.0 hasta la 191.255.255.255. La clase C sería comienza de la 192.0 todo hasta la 223.255.255. La clase D de la 224 hasta la 239. Y la clase E de la 240 hasta la 254. Esos serían los rangos de las IP en las dos clases, ¿no? Las privadas y las públicas. Las privadas tienen las clases A, B y C, y las públicas serían hasta la E. A ver, mostrando el anterior cuadro. Ya. Este cuadro también nos va a ayudar a entender lo que vimos en la diapositiva 25. Tenemos clase A, B, C, D, E. Pasémonos, por ejemplo, en la clase C, digo 192, 168, etcétera, ¿no? Si fijamos, a ver, repita en la 25, por favor. Sí.
A ver, fíjense ustedes. A ver. Dale ahí uno anterior. Ya. Las IP de cómo podemos determinar de qué clase es, o sea, es ponerlo de memoria a este cuadro. Que de estos rangos me podría encontrar con, por ejemplo, la 109 de clase E. Oye, si ustedes tenían a ver la tabla de la clase B de la pública, digamos, pero no es así. Existen formas a nivel matemático o numérico para darnos cuenta a qué clase pertenece cada una de estas clases IP. Y eso nos lo estamos dando en la diapositiva anterior. De esa manera es que se determina de qué clase. Ahí los quedémonos. Vuelva, por favor. Bueno, ahí. Quedémonos como ejemplo la clase C, 192, 168, 07. Quedémonos con esa, por favor. Miren ustedes, es clase C. ¿Por qué es clase C? Vamos a ver. Ahora sí, pónganme el cuadrito. Si nosotros ese 192 lo llevamos a binario, ¿cuánto me da? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto me da en binario? ¿Alguien tiene a mano eso? Dale la aplicación. A ver, ¿alguien tiene a mano? 1, 1 y los demás ceros. ¿Perdón? 1, 1 y los demás ceros. 1, 1, 0, 0, 0. Son 8 bits. Tendríamos 1, 1, 0 y 5 ceros más. 5, 6, 7, 8. Son 8 bits. Ahora, simplemente tengo que tomar los tres primeros. Si está con 1, 1, 0, significa que es clase C. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si tomo una IP que comienza con 170? ¿Cuánto me da en binario? Sería 1, 0, 0, 0, 0 y todo lo demás 0. Entonces tomo los tres primeros, o incluso si veo que los dos primero están con 10, determino que es clase B. Simplemente lo que tengo que hacer, entonces, recapitulando, pónganme la siguiente diapositiva, es tomar el primer octeto. Fíjense ustedes, se le llama octeto a cada uno de los grupos que tiene. Tenemos 4 octetos, si ustedes se fijan, están separados por un punto, entonces tenemos 4 conjuntos. Se toma el primer conjunto, el primer octeto, llamémosle octeto, por favor. Se toma el primer octeto y se lleva a binario. Entonces, cuando este número está en binario, si empieza, vuelva a la anterior diapositiva, si empieza con llevado a binario con 0 y los más 0, está en rango de clase A. Si empieza con 10, estaría en el rango de clase B. Si empieza con 110, estaría en el rango de clase C. De esa manera puedo yo determinar a qué clase pertenece una IP. ¿Me entienden? ¿Se entiende hasta ahí? Simplemente es tomar el primer octeto y llevarlo a binario. Si da 0, es clase A. Si da 10 los dos primeros bits, entonces es clase B. Si da 11, 0 y los demás 0, bueno, 11, 0, los tres primeros bits nos interesan porque puede ser, no siempre va a ser 192, puede ser que sea 194, alguna otra numeración a nivel decimal. Lo llevamos a nivel binario y dependiendo de lo que me dé a nivel binario, entonces comparado con este cuadro ya yo voy a saber de qué clase es. Lo mismo para la clase D y la clase E, que son direcciones que no se utilizan a nivel de administración de redes para nivel de asignación en host. Pero de esa manera se identifica, ¿ya? Fácil, ¿no? Hasta ahí se entiende. ¿Alguna pregunta, compañeros? Póngame la siguiente diapositiva, por favor. Póngame la siguiente. No, la siguiente, por favor. Quiero ver una indicación, regla de direccionamiento. Siguiente. Y 010. Aquí, por ejemplo, en este cuadro podemos ver primero en 0, primero byte, dice, ¿no? Clase A, clase B, cuando empieza el tiempo, es lo que estábamos diciendo. ¿No? Ya.
Dale a la siguiente, por favor. Es que hay algo que quiero explicar, algo importante. La siguiente. No sé si estará. Ya, esto. Dejemos de lado todavía lo que son las máscaras de subred. Fíjense ustedes en el gráfico, estamos viendo lo que son direcciones IPv4, 192, 168, 167. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con esto? Lo demás, por el momento, lo vamos a ignorar. No voy a explicar nada todavía de máscara. Ignoremos lo de abajo. Solamente quiero que se entienda cómo se conforma o de qué se compone una dirección IP. Una dirección IP se compone de dos partes. La parte de los octetos de red y la parte de los octetos de host. En este caso se le está llamando porción red y porción node. Bueno, generalmente se le llama el octeto de host y los octetos de red. Cuando hablamos de clase C, los tres primeros octetos corresponden a la red y el último conjunto de octetos corresponde a los hosts. Cuando hablamos de clase B, los dos primeros octetos corresponden a la red y los dos últimos octetos pertenecen a los hosts. Ya le voy a explicar por qué. Cuando hablamos de clase A, el primer octeto, solamente el primero corresponde a los octetos de red y los tres últimos octetos corresponden a octetos de host. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a la IP de clase C, como nos estamos viendo ahí en pantalla, para que me sigan. No, ponga nomás en la diapositiva, ponga donde estaba nomás. A ver, movió una diapositiva, ahí. Pero dale a la siguiente, por favor, para que se entienda mejor el ejemplo. A ver, vuelva ahí. Centrémonos ahí nomás, entonces, dirección IPv4. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si yo estoy utilizando una IP de clase C, 192, 168, 167, como es en este caso, recuerden ustedes que por debajo estamos manejando a nivel binario. Se compone de 8 bits cada objeto. Cada conjunto tiene 8 bits, 8 bits y 8 bits es lo último. Entonces, ¿qué significa? Las de clase C solamente me permite que el último objeto sea un número variable que se le pueda asignar a un host. Y los tres primeros objetos tienen que ser el mismo número, porque si tenemos una red de 5 computadoras, pongámonos 5 computadoras, por ejemplo, a las 5 computadoras de clase C yo le voy a asignar una IP de clase C a las 5 computadoras. A esas 5 le voy a poner 192.168.1. Pero el último octeto le voy a poner uno diferente a cada uno. Entonces, 192.168.1, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Tengo mis 5 computadoras, los tres primeros octetos que indican que pertenecen a una misma red, o sea, están en el mismo conjunto, pero el último se cambia, indicando qué número o qué identificador lógico tiene un host dentro de una red. ¿Se entiende hasta ahí? En el caso de la clase C, solamente se cambia el último octeto. En el caso de la clase B, se cambian los dos últimos octetos, porque ahí ya me amplía el rango. Y voy a explicar por qué digo me amplía el rango. Tengo ya 16 bits posibles para asignar hosts, ya no 8 bits. Cuando tengo la de clase C, solamente cuento con 8 bits, como pueden ustedes verlo ahí en la pantalla. Simplemente tengo un rango de 8 bits asignable a de 256 hosts. Si ustedes lo llevan a decimal, si lo ponemos todo en uno, sería de 0 a 256. Vamos a explicar por qué. 256 menos 2. Bueno, si es clase B, entonces los dos últimos octetos son asignables a hosts y los dos primeros octetos no pueden cambiar, tienen que pertenecer a la misma red. En ese caso se amplía el rango, porque tendría 2 elevado a la 16 posibles combinaciones o números asignables a los hosts. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que la IP de clase C, puede poner ese cuadrito, creo que está lo que estoy explicando, que las IP de clase C indican que solamente cuento con 254 hosts asignables a una red. Las de clase B solamente cuentan con 2 elevado a la 16 hosts asignables a una red. Y las de clase A tienen 2 elevado a la 24. No sé si está ese cuadrito, es que necesito explicar esta parte, muy importante. A ver, veamos. Que me indica la cantidad. Dale siguiente, a ver.
Aquí está lo que estábamos explicando. ¿No? Voy a darle al siguiente. Identificador. El siguiente. Ya, volvamos. Anterior. Vámonos al. Voy a ver si te lo tengo. Bueno, dame un segundito. Aquí esto es importante que se entienda, porque vamos a entrar a la parte de Subnet. Es importante que ustedes puedan diferenciar lo que son los IP de red y los IP de. Ya, me va a permitir la pantalla, por favor. Yo voy a compartir rápidamente unas diapositivas que tengo. Permítame la pantalla. Bueno, voy a tener que utilizar. Solamente me da pantalla completa. A ver, me confirman por favor si están visualizando mi pantalla. Sí, ¿no? Estamos viendo, ¿no? ¿Se ven? ¿Me confirman por favor? Sí, se ven genial. Ya, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, aquí estábamos hablando de la designación. Aquí está lo que les comentaba. Y le vamos a agregar una llave foránea al campo user ID. For, en este caso, herencia, ¿Se escucha un audio, por favor? elimina este registro. Creo que está en otra clase, Liz Reina. Bueno, entonces, lo que les comentaba, dependiendo de la clase de IP, nosotros podemos determinar cuáles son los bits que corresponden a lo que es designación de host y cuáles son los bits que corresponden a los identificadores de red, como estamos viendo aquí en pantalla. La IPv4 se compone de 32 bits en total. Son un conjunto de 4 octetos. ¿Por qué octetos? Porque por debajo tenemos 8 bits, 8 bits, 8 bits y 8 bits, ¿verdad? Cuando hablamos de clase C, entonces estos últimos 8 bits corresponden a host, los demás corresponden a red. Cuando hablamos de clase B, estos dos últimos corresponden a identificador de host, como vemos en pantalla, y estos dos corresponden a identificador de red. Y así sucesivamente. Cuando es de clase A, solamente el primer octeto corresponde a identificador de red, y estos 3 corresponden a identificador de host. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que se me amplía el rango de cantidad de hosts que puedo yo asignar a una red. Aquí fíjense ustedes, la de clase C, que es la que más se utiliza, la que comienza con 192, ¿verdad? Es muy conocida. ¿Qué significa esto? Solamente el último octeto se puede asignar host, porque los 3 primeros octetos siempre van a hacer lo mismo dentro de una red, ¿verdad? Lo que les había comentado. Ahora, si esos últimos bits del último octeto, que son 8 bits, 2 elevado a la 8 menos 2, me da 254 en decimal. Ese 254 me está indicando de qué es la cantidad de hosts que yo puedo designar, es decir, cuántas computadoras puedo utilizar con una red de clase C. Puedo llegar hasta 254 hosts, 254 computadoras. Dirán, pero ingeniero, si yo elevo 2 elevado a la 8 me da 256. Correcto. Lo que pasa es que el primer bit y el último, perdón, la primera combinación y la última combinación no se utilizan para designar. Por ejemplo, yo no puedo ponerle a una computadora 192.0.0.0.0, no puedo, está reservado. No puedo ponerle 192.0.0.255, no se puede. Esas IP son reservadas porque la primera me indica que se trata de una IP de red y el último de una IP de broadcast. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si manejo yo una de clase B, tengo un rango como son los dos últimos octetos, entonces tendría 2 elevado a la 16, ¿no? 8 más 8, los dos últimos octetos, 8 bits más 8 bits son 16. 2 elevado a la 16 menos 2 me da 65.534 posibles combinaciones o cantidad de hosts que puedo yo asignar a una red. Entonces, si se trata de una red que va a manejar, si yo voy como administrador de red a una empresa y en la empresa me dicen, ingeniero, voy a utilizar, tengo una red para utilizar, para designar 500 hosts, imagínense ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes? Una red de clase C no les va a alcanzar.
Lo que tienen que hacer es utilizar una IP de clase B para que les pueda alcanzar, ¿me entienden? Si es una empresa elevadamente ya de cantidad de hosts que van a necesitar, pues arriba de 65,000 hosts, esto puede llegar a suceder, pero ya a nivel de ISP, por ejemplo, los ISP manejan estas cantidades, entonces generalmente ellos utilizan IP de clase A, porque estamos hablando ya de millones de designaciones posibles. Pero nosotros a nivel local generalmente, por eso es que casi siempre vemos la 192, es la que nos sirve para un rango no mayor a 254 designaciones. ¿Se entiende hasta ahí, compañeros? ¿Se va entendiendo? Entonces, las de clase C, al tener solamente su último octeto designable, es 2 elevado a la 8, es 2 elevado a la 8, su último bit. Entonces, al tener solamente sus últimos 8 bits disponibles para host, porque los 3 primeros tienen que ser lo mismo, entonces es que puedo yo llegar a 254 designaciones. Una red no muy grande, ¿no? Por eso es que utilizo una de clase B. Si necesito arriba de ese número, ya tendría que utilizar clase B o clase A. Por eso es que se clasifican las redes de esa manera. ¿Alguna pregunta, compañeros? A ver, aquí tenemos la 172. ¿Qué clase sería la 172? Aquí como vemos en pantalla. ¿Alguien lo puede llevar a binario, por favor? ¿Cuánto me da en binario el 172? Seguramente me va a dar 1, 0, 0, los dos primeros en 1 y 0. A ver, si me pueden confirmar, por favor. A ver. Es que estoy ahorita sin calculadora. Ya, me va a dar los dos primeros bits en 1 y 0. Entonces, esta que estamos viendo en pantalla corresponde a una IP de clase B, por ejemplo. ¿Cómo lo determino? Mirando el primer octeto. Ah, es clase B. ¿Qué significa que es clase B? Que sus dos últimos octetos son designables y sus dos primeros octetos no cambian por nada del mundo, tienen que cambiar dentro del conjunto de red. Tienen que permanecer siendo los mismos dentro de una misma red. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Se va entendiendo? Importante que se entienda todo esto para que podamos entrar en la parte de subnetting. Aquí tenemos entonces la cantidad de hosts, en caso de la clase C, 254, en el caso de clase B, 65.534 hosts, y en el caso de la IP de clase A tenemos 16.777.214 hosts designables. Las de clase D y clase E no se utilizan, no son IP que se utilizan para designar dentro de una red local. Aquí tenemos la IP con rangos reservados dentro de cada una de las clases. Y las de clase D y clase E no se utilizan, como les comentaba, ¿no? También tenemos un rango de IPs que están reservadas, no son designables, quiere decir que si ustedes intentan designar dentro de una red a un host, ese número el sistema operativo les va a rechazar, no va a permitir que ustedes designen cualquiera de estas redes. Por ejemplo, una de las IP bastante utilizadas es la 127. Para los que manejan servidores web manejan programación web, ponen a funcionar su servidor web local, el Apache, por ejemplo, y quieren hacer la prueba de su código PHP, levantan el servidor local, ponen en el navegador 127 tal, y lo que va a hacer es levantar su propio servidor y va a levantar su propia página que están programando. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen 127.00, corresponde a ¿qué clase corresponderá? Creo que es clase A, me parece que. Bueno, entonces, esto no lo pueden designar, esto es reservado. Por más que sea .1, .10, .20, lo que sea, no pueden designarlo. Y todas estas IP que ustedes están viendo aquí en pantalla no se pueden designar a ninguna computadora. ¿Alguna pregunta, compañeros? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo estamos viendo una IP de clase A. ¿Por qué es de clase A? Porque la porción de red es solamente los 5 primeros octetos y los 3 últimos octetos dice porción de host. Eso es clase A. Clase B son los 2 primeros y clase C son los 3 primeros, porción de red. ¿Verdad? ¿Se va entendiendo? Entonces,
¿Cómo identifico yo, en otras palabras, ya hablando a nivel de máscara, que vamos a entrar más adelante, pero ya voy entrando en esa parte? Si los 8 bits los pongo para la red, pongo /8, entonces voy indicando de qué es clase A. Si pongo /16, indico de que son los 16 primeros bits para la red. Si pongo /24, estoy indicando que los 3 primeros octetos, o sea, 24 hasta aquí, corresponde a una IP de clase C, gracias a esta notación. Esta notación se llama máscara, que sirve para otras cosas que más adelante vamos a ver. ¿Alguna pregunta, compañeros? Cuando nosotros ponemos la IP dentro de una configuración en una computadora, nosotros ponemos 192.168.167, como está acá. Pero en realidad lo que la computadora por debajo ve esto de acá. Ve unos y ceros. La computadora no ve decimal, la computadora ve unos y ceros. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? Estoy siendo muy insistente. Si no me preguntan, voy a asumir de que se está entendiendo todo. Ya, asumo que se está entendiendo todo entonces. Vamos a quedar en esta parte de la clase de hoy, ya nos hemos consumido la hora y media. Continuamos el día viernes, entonces ahí vamos a entrar ya en lo que es la parte de subnetting. Muy bien, compañeros, que tengan